Doña Huevotes. El día de hoy continuamos con la serie Doña Huevotes. Es imposible no reírse con esta gente, pero bienvenido seas a Los 12 Cimientos, Asociación Civil. Y bueno, en temas de recuperación, pues continuamos con la serie Doña Huevotes, subtema introducción. Seguiremos hablando de este libro, así se llama. Lo tienes. La semana pasada me pidieron que pusiera la portada. Por si tienen el interés, pues pueden comprarlo en varias librerías. O si gustes, por aquí podemos conectarte. Bueno, de la psicóloga Ana Mar Orihuela. Y vaya que ha hecho muchos libros importantes sobre sanidad del alma, sobre recuperación. Y bueno, aquí en Los 12 Cimientos pues hemos tocado temas de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon, experiencias, compartimientos. Entonces, este libro está muy interesante para las mujeres que incomprendidas, con mucho sufrimiento, y que se convirtieron en Doña Huevotes. Y poco a poco lo vas a ir entendiendo. Se oye chusco el tema, se oye agresivo, se oye raro, pero es un léxico muy mexicano, y más aquí en la hermosa ciudad de Tula de Allende Hidalgo, el ombligo del mundo, la ciudad más hermosa que puede existir en toda el orbe, con cultura milenaria, las 3 culturas que tenemos aquí en Tula. Y me agrada compartir que cuando vengas a Tula no dejes de visitar la zona arqueológica, las aguas termales y su centro, su kiosco. A lo mejor no es tan exuberante, pero está bonito. Está para visitarlo y tardes de convivencia familiar. Y pues bienvenido seas, qué agradable es que estemos nuevamente en estos jueves de Familias en Recuperación. Y bueno, me tomé el atrevimiento de tocar este tema considerable que lo debería de tocar más una mujer, dado que se puede compaginar o adherir o tener empatía, porque la psicóloga pues comparte su experiencia prácticamente dentro de sus conocimientos científicos, por decirlo así, y su experiencia personal. Una mujer que tuvo que vivir muchas situaciones difíciles, pero que cuando sale de ellos y que es escritora, pues lo comparte. Te vas identificando si eres mujer, y si eres hombre también te vas a identificar porque eres, bueno, eso ya fue un punto de vista personal, decir huevos tibios. Aquellos hombres que pues muchas veces en la calle sacan la agresión que callan en la casa. Y yo creo que muchos nos podemos identificar, que en la calle fuimos agresivos, no te podían decir tantito ojitos verdes porque pues ya era de irse a golpes, o te recordaban el Día de la Madre y sentías que se acababa el mundo, pero en realidad en la casa pues eres huevos tibios, muy tranquilo, hogareño, porque le tienes miedo a Doña Huevotes. Se oye raro, pero impera el miedo en el hogar. Donde hay Doña Huevotes, impera el miedo. Nada más de ver a mis hermanos aquí que considero, y es un punto de vista, se me quedan viendo y han de estar imaginando, no sé a quién Doña Huevotes, pero no creo que se estén imaginando a su mamá. No, claro que no, nada que ver con su mamá. ¿Verdad que no? No. Eso es mentira. Regularmente nomás me hicieron la segunda, porque son, en español sería señorita Huevitos. Y en inglés pues se dice mis huevitos, así, mis huevitos, así. Entonces, es inevitable, déjenme disfrutar un rato de la alegría. Mis huevitos. Bueno, lo regresamos en español, señorita Huevitos. ¿Okay? O sea que es hija de Doña Huevotes e hija de huevos tibios. Y así se conformó la familia. Hoy vamos a meternos en la introducción. Te voy a ir leyendo, lo vamos a ir a hacer como una serie. Espero que te diviertas, espero que te sea alegre. Y la recuperación no siempre debe ser
tan drástica, toda la vida amargado, de por sí, ve cómo queda el semblante y todavía seguir en ese ámbito, pues entonces, por ahí algún día yo creo que vamos a ir compaginando que también hay hombres don huevotes, o sea, nomás sus chicharrones truenan, no les importan los sentimientos de sus hijos, de sus hijas, y decían en el antiguo pasado, fíjate, y antiguo pasado, bueno, el que entendió y el que no, pues perdió a su amigo. O sea, en el pasado, pues así decían, ¿no? Entonces, si vamos a introducir, nos vamos a ir a la introducción del capítulo 2, y dice la psicóloga Anamar, dice, me siento muy conectada con todo lo que quiero decir en este libro, que habla de su experiencia, pues llevo tiempo trabajando con esta posición de vida. He tenido la oportunidad de acompañar a un grupo de mujeres doña huevotes, también llamadas doña huevos, y me sentí totalmente vulnerable y conectada con el proceso de todas las que han tenido que llevar la batuta de su familia. Son madres solteras que vivían este proceso como una carga sin salida y también madres que llevan toda la carga de su hogar. Al darse cuenta el espacio, descubrieron cosas sanadoras y soltaron cargas innecesarias. Aquí en la introducción habla de que se identifica con aquellas doña huevos, doña huevotes, que fueron madres solteras. Y fíjate, porque muchas veces las madres solteras son llamadas madres, padres y proveedoras. No estoy muy de acuerdo, pero al final son palabras, porque yo considero que madre es madre y es proveedora, pero no puede ser padre. Eso definitivamente no. Que tome las riendas del hogar, pero jamás será padre. Y precisamente ahí es donde viene muchas veces el origen de tanto problema, de querer usurpar lugares que no corresponden, más sin embargo, para aquellas mujeres, madres solteras, que se han tenido que forjar en la línea de fuego, del ardiente fuego, de tomar decisiones, de cómo llevar un hogar, una familia, entonces es una doble carga, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo porque me interesa que te vayas identificando con la psicóloga, o con doña huevotes, o doña huevos, don huevos tibios, señoritas huevitos, y ya las descendencias ahí acomódenle. Dice, desde este lugar vulnerable y conectada con esta realidad, quiero compartirte algunos aspectos que necesitas mirar y sanar desde tu posición de fuerte. Entonces, quiero compartirte un camino real para soltar la carga y la autoexigencia. Estoy segura que tienes en tus manos una herramienta poderosa que te dará luz en cada capítulo, te permitirá sanar un poco más. ¿Qué nos promete Anamar? Desde aquí se identifica, pero te está hablando de sanar. Y al hablar de sanar esas heridas que te convirtieron en doña huevotes. Ya vimos los 10 mandamientos, los 17 mandamientos de doña huevotes. Y lo primero es no pidas, muy autosuficiente. Debes de ser autosuficiente. Y se fue llenando de cargas y de cargas y de cargas. Entonces empezó a transmitir grandes dosis de frustración a su entorno. Y se fue aislando de la felicidad. Se fue aislando de algo que es la alegría. Y al paso de los años es como, pues había una canción existe una canción de esta mujer que falleció hace muchos años, joven, en plena carrera, que se llama Selena, no sé si la conozcan o han escuchado. Y hay una canción que se llama como La Flor. Y vaya que quiere decir que doña Huevotes fue una flor en su momento. Tuvo su infancia, tuvo su adolescencia. Este libro te va a ayudar a encontrarte en qué parte de tu vida te fuiste extraviando. Pero también en qué parte de la vida empezaste a resentirte con los hombres, más necesitando de ellos. Fíjate, paradójicamente, ¿no? Te odio, pero ven para acá. Te uso, pero ya vete para allá. ¡Qué huevotes!
Entonces, se vuelve nada más procreación, pero en un entendimiento de una relación social afectiva. Y bueno, si este libro te habla de que vas a tener herramientas, yo creo que es esperanzador. Por eso vamos a hacer este libro. No sé cuánto tiempo nos vaya a llevar compartirlo, no llevo prisa. A lo mejor te puedes aburrir, y está bien, y tienes tu derecho de cambiarle de canal, ¿sí? Porque aquí, pues en este canal habemos puras personas que venimos rotas, descosidas, que necesitamos un costurero, o somos vasijas rotas que necesitan un alfarero. Y nos vamos a entender aquí, pues mis hermanas que están aquí muy pendientes así de que, qué bueno que el presidente hable de Doña Huevotes. Yo sé que no es mi mamá, a lo mejor es una de por allá de Sudamérica, quién sabe, pero pues algo se ha de identificar. Y imagínate, una Doña Huevotes, pues al tiempo, después no puede controlar a mis huevitos, a su señorita Huevitos, porque se multiplica. Las Huevitos van a decir, yo no quiero ser como mi mamá. Y terminan en rehabilitación. Y Doña Huevotes tiene que hacerle frente, muchas veces. Y muchas veces, pues Doña Huevotes a lo mejor, pues se enfada, se enoja y se larga y abandona el barco. Y deja mis huevitos ahí abandonadas, tristes y acomplejadas, marchitadas. Llega un viento, levanta la hoja, se la lleva, cae por allí, alguien la recoge y dice, esta hojita le voy a poner tantita agüita y va a funcionar. Se la lleva, le pone tantita agua, como que reverdece, la usa y la vuelve a desechar. ¿Qué historia? Pareciera solamente una filosofía. Pero quien venimos de ese mundo, de ser rotos, sabemos de lo que hablamos. Nos entendemos en todos los campos. Penetramos en ese sentimiento de la esperanza. Que este libro nos va a ayudar también, como todos los programas que hemos traído a los 12 cimientos, nos va a ayudar a sanar esas heridas. Posteriormente, cuando terminemos este libro, pues estaremos desglosando las heridas del alma. Y una de las heridas más profundas es la espiritual, que pocas veces se desglosa. Entonces, si Ana Mar nos comparte y dice, las Doña Huevotes tuvimos, fíjate cómo se integra la psicóloga. Las Doña Huevotes tuvimos que ser fuertes, sí, por nuestro temperamento. Quiero que pongan atención en este extracto, porque te va a hablar de temperamento, que desconoces que tienes un temperamento. Nada más sabes que eres depresiva o eres bien enojona, ¿sí? O de repente eres media tristona. O de repente así como que eres filósofa, estás mirando al cielo y te pones melancólica y media rara, ¿no? O sea, de esas que luego les gusta usar así como hierba del monte para ver estrellas en el día. Y luego la defienden. Pero ¿a poco también esa hojita verde también la tengo que dejar? Claro que también la hoja suelta la tienes que dejar. Entonces, dice, si por nuestro temperamento, nuestros genes, nuestro karma, las circunstancias, como quieras llamarle, pero nos alcanzó para ser fuertes. Para muchas, la historia comienza en la infancia y para otras, con algunas circunstancias que las llevan a tomar las riendas de todo. Empiezo a recordar a mi madre y yo creo que no lo había identificado, pero ¿qué va a ser de un hombre? ¿Qué va a ser de un hombre que fue creado por una Doña Huevotes? ¿Qué resultado crees que va a suceder ahí? ¿Qué va a suscitar? ¿Un huevos tibios o un agresivo golpeador? ¿Ambas? ¿O un huidizo que hace y corre? O sea, se llama cobarde. Veamos a ver qué sale de esto. Se pone interesante, ¿sí o no, pequeña? Se puede saber en qué estás pensando, pero no hables fuerte. No voy a decir el número. Con eso es todo, gracias. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Está bien? ¿Quieres agregar algo? No. ¿De acuerdo? Fíjate cómo se interactúa bien bonito así. Y si supieras que es mis huevitos.
Bueno, los que sabemos cómo llegó al centro de rehabilitación, sabemos que es mis huevitos. Me hace que dice que está chocando, dice, que los dedos chocan, a ver si no se estrellan. Ok, te digo que así queda. Ahora la serie va a estar tranquila, es informativa, es introducción. La semana pasada así como que cayó de peso, esa doña Huevotes, impositora, amargada, fuerte, sin derecho a enfermarse, sin derecho a vivir, porque se da por sus hijos o por sus hijas. Y sus hijos terminan en los centros de rehabilitación, y sus hijas, ¿qué crees? También. ¿Y sus hijas qué crees? ¿Qué? Pues también. Entonces, por ejemplo, fíjate bien, por ejemplo, cuando eres ama de casa y tu esposo, listen to me. Por ejemplo, cuando eres ama de casa y tu esposo se muere, piensa. Y muchas van a decir, doñas Huevotes van a decir, qué bueno que si se muere, fíjate, doña Huevotes puede pensar así, donde se te ocurra morirte, voy y te saco de la tumba y te pones a trabajar. Fíjate, lo he escuchado, no es mentira. A ese grado se llega del desespero, de la impotencia de doña Huevotes. Es risible, porque para mí es risible, pero créanme que lo he escuchado muchas veces. Nomás le voy a ir agregando un poquito de la experiencia. Entonces, su marido no tiene derecho a morirse, porque se enoja doña Huevotes. Ahora imagínate a alguien que está a punto de morirse y ya, sí, un ejemplo que se ha vivido. Papá, puedes irte, sigue la luz. Ve donde esa luz te llama. Y por atrás está doña Huevotes. ¿A dónde vas? O sea, ya me imaginé el pobre moribundo así como que ya se quiere ir, pero hasta para morir da cobardía, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Quién te dijo que tienes derecho a morirte? ¡No! Tienes que quedarte a responsabilizarte de tus chamacos de 30 y 40. Bueno, creo que aquí la mayor es de 30. Sí, las demás son la excepción a la regla. Hay dolor. Y aunque mal pagues. A ver. Es que aunque mal pagues tu tiempo sin el cariño de estas. Entonces dice, por ejemplo, cuando eres ama de casa y tu esposo se muere, o te divorcias. No te voy a dar el divorcio. Ahora resulta que te vas a ir con la otra y que vas a ser feliz. ¿De parte de quién? ¿Quién te dijo eso? Y ahí se pone alegre doña Huevotes porque siente que te tiene agarrado de algo. No, chiquito, no. Mira qué fácil, ¿no? Ya me atascaste 3 chamacos y ya te vas. Si te vas a alargar, irá, entonces sí, mejor muérete. Ni ella ni yo. Sí. Casi que tú te vienes y yo me muero. Mira, nada más, o sea, te regresas, ¿no? ¿A dónde vas? Es como cuando estabas pequeña y que estás frustrada, que tenías 13 años y le dices, mamá, ¿me dejas ir a una piñamada con mis amigas? ¡Que no! ¡Ay, sí! ¿Que a dónde vas? Ahora sí, como dijeron ahorita, ¿y a dónde tan peinada? ¿Te me quitas esos chongos de Kung Fu Pacúa? Y te metes para adentro a dormir.
Vas arrastrando tu almohada. Y como desde ahí empezabas con tus huevitos, mis huevitos, decías, ponías tu cara de, sí mamá, lo que tú digas. Te volteabas, haz de cuenta que te volteaste, ahorita quito la ventana, no te voy a dar ideas. Pero te saliste, doña Huevitos, también tuviste tu tiempo. Por eso continuamos leyendo. Entonces dice, se muere o te divorcias, o si tienes un hijo, fíjate bien, o si tienes un hijo con alguna enfermedad y debes sacarlo, adelante. Wow, Superwoman. Sí. Nadie como tú. Todos como él, pero nadie como tú. ¿Por qué? Porque yo sí tengo un problema, un hijo enfermo. Dale gracias a Dios que tú los tienes sanos. Enojado. Pero hay que echarle ganas a la vida. Dicen en los mandamientos. Hay que ser cabronas. Así dice. Uno de los mandamientos de doña Huevotes es hay que ser cabronas. Que nadie te doble, que nadie te doblegue, que nadie te humille y que nadie te vea la cara. Pero ya tienes 3 hijos. Sí, así dice la 007, agradecidos con el de arriba. ¿Sí? Y ya lo demás ahí ustedes le pondrán, porque también hay agradecimientos acá abajo. Entonces, dice, pero empezaremos este viaje, dice, debe sacarlo adelante. Para muchas, el reto no comenzó en su infancia, pero empezaremos este viaje profundizando en la historia de la niña. Pon atención, pero empezaremos este viaje profundizando en la historia de la niña que tuvo que ser fuerte. Aquí me empiezo a imaginar, hay niñas, que 6, 7 años trabajan, y tú las ves ahorita todavía, no tiene mucho, fuimos a un centro de comida, y llegaron unos jovencitos, yo creo que tendrían unos 9 y 7 años, la pequeña, que te vendió un dulce, ¿no? Si era un jovencito, varoncito, como de 9, él era el que administraba, y la que hablaba bonito y convencía, era la niña, normal. Las niñas convencen, los niños se enojan, y al tiempo, los niños se frustran, y las niñas se convierten en doña Huevotes. Desde ahí empieza la historia, ¿no? Todo comienza siendo niña, en un entorno poco seguro. Fíjate bien lo que habla Anamar. Todo comienza siendo niña, en un entorno poco seguro. Si viviste esa situación, acompáñame en la historia. No te fijes en el género, fíjate en la historia. Y yo creo que todos tenemos esa historia de infancia y dónde empezó el amor a la vida o el odio a la misma. El amor a la sociedad o el odio a la misma. ¿Y en qué momento quedaste sola? Quedaste sola con tus problemas, pensando y todo es injusto. Pero recuerda, este libro es esperanzador. Da la esperanza de sanar la mente, de sanar el alma. Y aquí, pues, las familias que están representadas, pues están muy atentas a sus hijas, muy atentas, así como, a ver cómo le van a hablar a mi mamá, o a mi papá. Pero si supieras que va a quedar grabado para ellas en la historia, para que el día de mañana no digan, hey, nunca me dijeron cómo cambiar, nunca me dijeron cómo sanar mis heridas, nunca me dijeron cómo salir del problema de la adicción al alcohol y a las drogas y vida ingobernable, nunca me dijeron cómo superar mis traumas, nunca me dijeron cómo sanar las heridas del alma, nunca me dijeron cómo apaciguar mi ansiedad corporal, nunca me dijeron cómo tener un poder espiritual para empezar un caminar de dicha felicidad. Entonces va a quedar grabado para que el día de mañana, no, pero ahí dice y ahí está. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si escuchar muy tibias, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¿A qué les cuesta? Si así les hablaron en su casa, doña Huevotes no les decía, ¿está bien mi amor? Da una. ¿Está bien mi amor? 2. Y a la tercera, ¿qué te dije? A ver,
¿Le recuerda algo de eso? Sí. Una hermana dice, a mí no me hablaron así, pues te hizo falta porque mira dónde estás. El extremo causa perjuicio. El equilibrio, así lo dice, el equilibrio te equilibra. Te da una estabilidad mental y emocional, una educación. Entonces, en lugar donde la realidad te amenaza, te duele, hay incertidumbre y sientes que estás sola ante eso que te rebasa. Son una serie de situaciones caóticas que vives en la infancia, las que te llevan a desarrollar superpoderes y convertirte en la heroína de la vida de tu familia, de tu madre y de un entorno que necesita una figura protectora. La heroína de todos menos de tu propia vida. ¿Le solventas los problemas a tu mamá? Porque aquí habla de que esta mujer llevaba al hogar, se hizo cargo de un hogar que no le correspondía. Y es donde empieza a fracturarse la realidad. Porque estoy convencido de que todos tenemos un lugar en el espacio. Todos tenemos un espacio que llenar para un propósito. Pero ¿por qué nos perdemos en las adicciones? ¿Por qué nos perdemos en el alcohol, en las drogas? En andar buscando quién te ame, quién te quiera. Y al último, quién te rechaza, quién te abandona, quién te humilla, quién te traiciona. Y todavía ruegas. Y te conviertes en doña huevotes. Y empiezas a llevar la vida bajo tus propias ideas. Y después te recuerdas que algún día, hace algunos años, tuviste realmente una vida feliz. Y tienes que regresar a la infancia. En el escenario de tu vida suele haber una madre impotente y rebasada que te necesita. Un padre ausente, no te duermas. No te duermas, por favor. Un padre ausente o disminuido con el que no cuentas, pero lo extrañas y quieres que esté contigo. Nunca estuvo contigo, pero ruegas y clamas que esté contigo. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a frustrar y vas a decir, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, pero hoy te drogas, hoy te alcoholizas. Ya no fuiste como ellos, lo rebasaste y te desobligaste y te volviste irresponsable. Entonces, creo que doña Huevotes va a tener una relevancia en nuestras vidas. En el mundo del alcohol y de las drogas, nadie es esclavo de las personas. Todos pugnan por ser líderes, todos pugnan por ser el número uno. Pero después clamas una recuperación y ahí es donde entra doña Huevotes y dice, ok, vamos a darle una oportunidad. O don Huevos Tibios, o mis huevitos, o menhuevitos, los hermanos. Wow. Dice, en una situación fuera de control como el alcoholismo, la violencia, la ausencia y caos, que son el llamado para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida adulta a los 7, 8 años. Crecer rápido, asumir responsabilidades y estabilizar de alguna manera esta vida llena de miedo. El comienzo es el comienzo de una vida llena de incertidumbre. En mi caso, dice Ana Mar Orihuela, dice, en mi caso, todo empezó cuando a mis 5 años sentí y vi a mi mamá llorando y fuera de control. ¿Quién no ha vivido esa escena? De ver a una madre llorando y fuera de control. Y si nos regresamos a la infancia, no necesité ser mujer para ver esas escenas. Por eso te preguntaba, si un hombre es criado por una doña Huevotes, ¿qué va a resultar en un hombre? ¿Qué puede resultar? Y la suerte está echada. Puede salir una persona sumamente agresiva, violenta con las mujeres. Puede salir un
tipo muy dependiente de las mujeres, se puede convertir en misógino, se puede convertir en una nulidad, donde siempre va a querer que una mujer le tome las decisiones por él, en donde solamente va a vivir una imagen de hombre, pero en sus decisiones sigue siendo un niño. Muchas cuestiones vamos a encontrar. Dice, sola con 6 hijos, dice Anamar, sola con 6 hijos, sola lejos de su familia, sola y devastada económica y emocionalmente. Qué cuadro, ¿no? Basta regresarnos y muchos ver una casa, techo de lámina, piso de tierra, a veces solamente los bloques apilados, no pegados, que cuando hace frío entra por todos lados, donde no hay cobija que te dé calor, donde no hay comida que alcance, donde ves a una mujer por allá en la esquina o escondida y nada más escuchas los sollozos, nada más escuchas las lágrimas, lamentándose de la vida, emocionalmente devastada. No necesitamos ser mujer para entender y comprender y ver estos cuadros, y que sigo mirando. Recuerdo muy bien uno de esos momentos, al menos te compartía, mi hermana y yo detrás de la puerta escuchando a mi mamá llorar y llorar con la puerta cerrada. Ella y yo escuchando a lo único estable que teníamos, doña Huevotes. Devastada, nos mirábamos en silencio, con rostros desencajados y con silenciosa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Una mujer que quedó sola con 6 hijos, y de esos 6 hijos tenía que salir una doña Huevotes. Una infancia robada, una infancia adelantada a la madurez, que tuvo que trabajar antes de tiempo. Y se fue forjando un carácter, un temperamento fuerte, donde dejó de vivir para proveer, donde dejó de vivir para llevar. A veces poco valorada. Ella y yo, escuchando lo único que era estable, o sea, la madre, que teníamos devastada, nos mirábamos en silencio, con rostro desencajado y con la silenciosa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo era la tercera, dice Anamar. Yo era la tercera hija, sándwich. Pero siempre actué como una hija mayor. Desde muy chica fui cuidadora y protectora. Amaba jugar a la maestra. Siempre cuidé como mamá a una de mis hermanas mayor que yo. Trabajé desde muy chica y apoyaba a mi mamá con despensa y comida. Soy muy cuidadora de las personas y sin duda creo que tiene que ver con la desprotección y el miedo que siempre sentí y que jamás me sentí cuidada. Fíjate que hay historias en México, en todos lados, donde indiscutiblemente a veces le toca al hijo mayor o a la hija mayor hacerse cargo de los niños, de sus hermanos. ¿Qué puede suceder en esos casos? Cuando se empieza a perder la vida, o te vuelves una mujer fuerte, de quijada fuerte, de mirada fija, que lloras por dentro y tratas de sonreír por fuera. Tratas de demostrar fortaleza cuando por dentro quisieras más paños para secar tus lágrimas. Y hacia afuera ves la ingratitud de la vida. Hijos que se extravían, hijos que se pierden, hijos que son caídos en la miseria de las adicciones. Y esa mujer debe de permanecer fuerte. Pero ¿qué pasa después? Hay muchas historias donde cuando los hijos toman el rol de padres, al tiempo viven grandes decepciones,
grandes dolores de cabeza, porque ni son padres y dejan de ser hijos y se pierden el rol que les pertenece en la vida. Por eso muchas veces vemos mujeres muy recias y podrán ser juzgadas y criticadas. Pero hoy te quiero decir, después de una mujer recia, detrás de una mujer doña huevotes, hay una historia de sufrimiento que conocer. ¿Y qué mensaje llevar? ¿Qué opción tienes cuando eres niña y sientes que el mundo se te viene encima? No existe ningún adulto que te haga sentir que no tienes nada de qué preocuparte, porque todo está en control. Mi mamá estaba fuera de control, rebasada por un hombre que la enamoró, la alejó de su familia y la abandonó con 6 hijos. Y la abandonó con 6 hijos porque ya tenía otra mujer, con la que también tuvo 5 hijos. ¿Qué historia? Quizá nada nuevo, pero la intención es, ¿conoces tu historia? Si vas conociendo tu historia, te vas a ir sensibilizando. Si te sensibilizas, quiere decir que estás dispuesta a sanar. Pero si te enfurece más y te aprieta más la quijada, bueno, continuaremos. Habrá más que leer. El día que mi papá se fue, ella estaba rota. Y yo lo sentía. Lo leí como una niña, intuía y con temperamento fuerte. No había forma de no enterarme. Mi mamá me necesitaba y yo sentí que necesitaba ser fuerte y estabilizar todo esto que sentía frágil y fuera de control. Los niños sienten todo lo que pasa en la familia. Es ridículo pensar que los niños no se enteran porque no escuchan o no les dicen las cosas. Cuando somos niños, leemos el ambiente emocional de lo que sucede. Fíjate bien lo que dice aquí la psicóloga. Cuando somos niños, leemos el ambiente emocional de lo que sucede y tomamos decisiones al respecto. Yo tomé la decisión de cuidar, no necesitar y ser fuerte, salir adelante y no pedir. Eso me llevó a muchos logros y éxitos. Pero llegó un momento en que la vida me paró y me preguntó, ¿olvidaste algo acaso? Y sí, olvidé ser yo. Olvidé escucharme, conocerme, me olvidé de mí porque la necesidad era lo más importante. Algunos pueden enfermarse ante el caos, otros pueden ser las víctimas y tratar de evadir, otros hacerlo perfecto, pero hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar más lo que estaba colapsado. Es como estar en un barco que sientes que se hunde y eliges saltar al mar y para bajar el peso, no existir, no pedir, no necesitar, no hacer ruido, no ser visto, porque todo está tan complicado y fuera de control que te sacrificas sintiendo que así todo estará mejor. ¿Y qué recompensa espera? ¿Cuál sería la recompensa de esta doña Huevotes? ¿Cuál sería la recompensa de esta madre o de esta mujer, producto de un padre que la abandonó, que prefirió irse con otra mujer, hacer otros 5 hijos y tomar la decisión de ser la salvadora del barco? Muchas historias. Quizá en algún área de este compartimiento, no precisamente como mujer, tendría que hablar de lo fuerte que fue mi madre. ¿Y por qué no? Honro a una mujer que no siendo mi madre, pero tiene mucho que ver, que es mi suegra. Mujeres fuertes, que se dedicaron a salvar el barco y a dejar de vivir. Y a veces más juzgadas que honradas. Pero continuamos leyendo. Algunos pueden enfermarse ante el caos, otros pueden ser las víctimas y tratar de evadir, otros hacerlo perfecto,
pero hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar más de lo que está colapsado. Bueno, eso ya lo leí. Esto se convierte en una ley de vida: no existir, no necesitar, y convertir el sacrificio en una dolorosa carga que un día dejas de ver. Ya no te parece sacrificio y solo sabes que estás agotada y que lo que más deseas es que alguien te quite la carga cruel. Como niños siempre tomamos decisiones ante lo que nos sucede. Ante las situaciones de la familia, de mi familia, jugué un papel fuerte de sacrificio. Pensé que necesitaba estabilizar el barco por los que amo, para cuidarlos porque eran lo único que tenían. Y eso fue lo que hice: ser la fuerte, trabajar desde chica y ayudar a mi mamá. No causar más problemas, no necesitar, no pedir, no existir. Hay quienes no podemos quedarnos viendo que algo sucede y no hacer nada. ¿Qué le toca a una niña en unas circunstancias donde sus padres están fuera de control? ¿Qué le toca a una niña en una circunstancia donde sus padres están fuera de control? Recuerda su madre llorando en un rincón y un padre que solamente dio la media vuelta y se fue. ¿Qué haría una niña en ese aspecto? ¿Qué decisiones tomaría? Y creo que conocemos muchas historias de esas. ¿Conmovedoras? Sí. ¿Que reaccionen? Pues bueno, es cuestión de cada quien. ¿Escuchas a tu mamá llorar como niña? ¿A tu papá alcoholizado? ¿A tus hermanos llenos de miedo? Qué parecido, ¿no? Como que me empiezo a entender. ¿Qué opciones tienes ante eso? Lo que me salvó fue ser la adulta que mi familia necesitaba. Salté del barco y dejé el sentir a tu mamá impotente, vivir situaciones que no te dan seguridad, conflictos y sentir peligro, incertidumbre, me hicieron reaccionar a todo esto. Vivimos en esto, es bastante común. La ausencia de papá. ¿Qué tan importante es esto? ¿Y qué tan relevante es en la reacción de una niña cuando ve a una madre indefensa que quizá no supo enfrentar la vida, llena de miedo, llena de terror, que solamente sabía llorar? Y muchas veces son juzgadas estas mujeres porque se entregaron a un hombre que creyeron iba a ser la felicidad y les salió que era ausentista, alcohólico, promiscuo, y al último abandonó el barco y dejó a tantos hijos e hijas. Y alguien tuvo que tomar la decisión de saltar del barco, ya no más viaje, y dejar de ser, y el barco se refiere a dejar de ser niña y convertirse en una responsable adulta antes de la adolescencia. Entonces voy comprendiendo, y créemelo que cuando he leído muchos libros, pero este me llamó mucho la atención porque es muy mexicano, es muy de nosotros. Porque regularmente tenemos escritores, la mayoría son escritores extranjeros. Pero en verdad, a mí en lo personal soy muy patriota, muy nacionalista, muy mexicano, de acá de este lado, puro mexicano. Y no tengo nada en contra de lo demás. Pero este libro me hizo sentir una historia vivida. Y vaya que he leído el programa de Alcohólicos Anónimos, que me ha ayudado a la recuperación. Vaya que he leído la palabra que me ha ayudado a acrecentar mi fe. Vaya que he compartido mi experiencia de dolor y de sufrimiento, heridas del alma. Pero quizá este libro me abrió la mente y ya no en un sentimiento de culpa, pero sí de reacción y de decir: hey, tuviste una madre, doña Huevotes, forjada en el hierro, forjada en el dolor y en el sufrimiento. Y a veces es tarde reaccionar. No sé cuál sea tu historia, no sé cómo sea tu relación,
con tu padre o con tu madre, pero todo pues tiene una solución. Buena suerte o mala suerte, pero las mujeres doña Huevotes tenemos temperamento protector y cuidador. Fíjate bien lo que dice. Buena suerte o mala suerte, pero las mujeres doña Huevotes tenemos temperamento protector y cuidador. Temperamento. O sea, se forje de tomar la decisión. Y a veces impulsivamente, pero toma la decisión. Solamente con una meta. Cuidar y proteger a tus polluelos. Nada más. Y a esas mujeres que van caminando, y yo recuerdo ya de tiempo más atrás, mujeres que a las 5 de la mañana se levantaban a llevar su nixtamal al molino. Y hacían la fila. En verdad que hacían fila. Hoy recuerdo, si no con extrañeza, con remembranza, de muchas mujeres con su rebozo, porque en ese tiempo se usaba rebozo, para taparse, y hacían filas para que el señor del molino abriera y se escuchaba la máquina y empezaba a moler el nixtamal. Y hacía frío, mucho frío. Pero era un solo pensamiento. Mis hijos tienen que comer. Mis hermanos tienen que comer. Mi familia tiene que comer. No tienes derecho a enfermarte. Te puede dar una gripa. No importa. Lo más importante es la familia. Y se empiezan a perder de la vida. Muchas veces quería cuidar a mi mamá y proteger a mis hermanos y después a mis pacientes y consultantes, a mis hijos, parejas y todo mundo que necesitaba cuidado y se topara en mi camino. Pero, ¿y yo? Perdón. Pero para eso ya no había tiempo. Mi infancia estaba marcada por el miedo. Sentí mucho miedo a que mi mamá se muriera. ¿Quién no ha sentido ese miedo? Podrás tener para ti la peor mamá, pero muy adentro no quisieras que se muriera. A menos de que te gane el resentimiento y el odio, pero aún así, el sentimiento del amor prevalecerá por encima de cualquier emoción negativa. Es tu madre. O quizá tú eres esa madre. Sentí mucho miedo a que mi mamá se muriera y nos abandonara cuando era lo único que teníamos. A los fantasmas que siempre sentí en mi casa. A los robachicos y ladrones que viví cerca de varios momentos. Recuerdo estar en mi casa de Izcalli, en la ventana, con mucho miedo de que mi mamá no llegara. ¿Quién no hemos pasado por ahí? Fíjate, yo recuerdo cuando salía mi mamá y decía, ahorita vengo, hijo. Y tenía que llevar decíamos, quimil de ropa. Así. O sea, lavaba ropa ajena, la planchaba, la acomodaba y en una sábana cargaba su quimil de ropa, decía ella. Ahorita vengo, hijo, voy a entregar la ropa para poder cobrar y hacer de comer. Me daba mucho miedo que se fuera. Me daba mucho miedo quedarme solo. Y claro que muchas veces pensé, ojalá y no le pase nada. ¡Ah, qué alegría! Cuando veía esa imagen acercarse, que venía y la veía contenta porque había entregado la ropa y porque le habían pagado y porque a veces traía una bolsa y ahí traía blanquillos, traía sopas, traía arroz y traía algo que comer. Historias. Miedo, mucho miedo y vacío de protección. Llegó un momento, quizá en la adolescencia, que me rebelé ante el miedo y decidí no tenerlo más. Me fui al otro polo
empecé a salir al mundo, generar seguridad a través del trabajo y el dinero. Fui temeraria y empecé a ir en contra de mi miedo. Sí, me daba miedo, entonces lo enfrentaba. Me hice fóbica del miedo y congelé mi capacidad de sentirlo. Eso sucede cuando viviste un miedo tan grande y tan abrumador que ya no quieres sentirlo. Entonces lo llevas a un apartado donde ya no lo escuchas, lo desconectas. El miedo no me va a esclavizar más. Y enfrentas todo. Y vas por todo. Sea como sea, vas por todo. Ya no hay miedo. Una persona temeraria no registra su miedo. Hace muchas cosas y se atreve. Pero desconectada de sí misma, pareciera un superpoder. Porque por muchos años ese impulso me llevó a aventarme a hacer muchas cosas para las que no estaba preparada. Y que hacía sin darme cuenta que me atropellaba a mí misma. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer sin miedo? O que encarcela el miedo. Muchas mujeres han muerto en ese intento de superar los miedos. Muchas mujeres no han regresado a casa. Y muchos hijos han quedado solos, abandonados. Historias o realidades. Encontré en mí la forma de protegerme de ese miedo. Me puse una máscara de fuerte y salí al mundo a trabajar. Pero en el fondo no estaba lista y vivía llena de miedo y vulnerabilidad negada. Las consecuencias de todos esos años sin registrar mi miedo es una vida llena de muchos logros. Sí, muchos logros, pero también de muchas cosas sin sentido, llena de abusos hacia mí. Lo que pasa una doña Huevotes, llena de abusos hacia mí, de pocos límites conmigo y con otros, llena de batallas y situaciones por las que no estaba lista. La ausencia de límites es una forma de abuso constante hacia nosotras y hacia las consecuencias son múltiples. A ver qué se siente, a ver qué pasa, a ver y a ver. Mucha investigación, pero el miedo no me va a atorar. Desde un gran sobrepeso hasta una vida llena, fíjate bien, desde un gran sobrepeso hasta una vida llena de cosas que ni quieres ni necesitas. No solo desconectadas del miedo, también el cuerpo completo, que es nuestra guía fundamental para conocernos. Y entonces mucho de lo que hacemos es desde la cabeza, desde el deber, desde lo que se espera, desde lo que te toca, desde lo que creo que me hará sentir valiosa, desde lo que creo que funciona, pero jamás me preparaba a preguntarme nada. Solo era una voluntad que marcha sin pensar, sin cuestionarme, sobre todo hacia mí. Jamás escuchaba una voz que me preguntara: ¿estás lista para esto? ¿Es lo que quieres y necesitas? Había roto el diálogo hacia adentro. No tenía ni idea de todo lo que pasaba dentro de mí ante tanto y tanto movimiento hacia afuera. Yo jamás imaginé que llevaba años atropellándome, viviendo como una adulta siendo una niña. Empecé a trabajar a los 14. Siempre fui buena vendedora y me veía más grande. Me maquillaba y usaba tacones altos. Tuve mi despacho de cobranza a los 19 años con un par de socios, abogados que conocí en mi anterior trabajo. Yo vendía y conseguía clientes, pero también negociaba las cobranzas y era una bala. Wow. Tenía mucha hambre. Recuerdo una junta con mi socio, que era abogado. Era una empresa transnacional. Salíamos de una junta con unos japoneses encargados de las finanzas, hablando de la cartera vencida y los procesos con los clientes a los que estábamos cobrando.
Yo tenía liderazgo de la junta y sabía caso por caso lo que estaba pasando con sus clientes. Mi socio de aquel momento me miró y dijo: si ellos supieran que tienes 21 años y en tus manos está toda su cartera vencida, no lo creerían. Desde los 19 años trabajo de manera independiente y siempre he pensado que si no hubiera cambiado mi rumbo laboral, hubiera sido Doña Huevotes. Empresaria, muy enojada con los hombres. Empresaria y muy enojada con los hombres, desconectada de sí y exitosa económicamente, pero seguramente también me hubiera sentido muy sola y vacía, haciendo tantas cosas desde una necesidad de ser cabrona y fuerte. Y no desde la paz y el bienestar. A los 19 años era una empresaria. ¿Qué has hecho tú a los 19 años? ¿Qué has hecho tú para obtener todo? ¿Hasta dónde has llegado a los 19 años? Tenía mi propio coche, me vestía con traje sastre, tenía clientes grandes que confiaban en mi capacidad. Era una niña jugando a ser doña chingona. Amo profundamente a la niña valiente que se atrevió a todo esto. Lo único que en verdad quería era crear una realidad que me hiciera sentir segura y jamás tener miedo. Aunque el miedo fue la emoción más presente en mi infancia, después parecía que nada me daba miedo. Me paraba frente a clientes, iba y venía, aprendí a hablar en público a los 23. Daba conferencias de filosofía. Me paraba en el pasaje de los libros del Metro Zócalo y Pino Suárez de la Ciudad de México, en donde di mis primeros pasos en mi amor por hablar en público y comunicar. En aquel momento hablar en público frente a foros de 400 personas o más era mi forma de ser temeraria y atreverme a hacer cosas locas. Pero fui descubriendo mi don. Pienso en la importancia de encontrarnos a nosotros mismos para encontrar también nuestras pasiones y dones. Si yo hubiera seguido con lo que hacía, jamás hubiera abierto este camino donde me siento como pez en el agua y soy yo misma. Este camino me regresó a casa a hacer tantas reparaciones en mí para recuperar a la niña que saltó del barco. El humanismo se convirtió en mi labor más importante. A partir de los 22, cuando conocí la filosofía y un sendero de trabajo interior. Recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, aún tenía mi despacho de cobranza, pero poco a poco fui dejando ese trabajo. Estudiaba filosofía esotérica y eso me revolucionaba el alma. Salía de mis clases temblando por lo que me significaba todo lo que aprendía. Empecé a conectarme de una manera muy profunda con todo ese mundo. Uno de los momentos que recuerdo mucho es una ocasión después de salir de una de mis clases. Estaba vendiendo unas pequeñas estatuillas de bronce y yo miré una Isis que me llamó. La compré y me hice la promesa, con solo 22 años, de que no abandonaría este camino de crecimiento y encontraría una forma de compartirlo con otros. Me agrada porque lo hay. Existen jóvenes y que aquí conozco dentro de todas ustedes y creo que todas, el gran don que tienen dentro de ustedes. A veces la familia, en su correr por dar seguridad, por dar protección, nos perdemos de conocernos. ¿Cuál es tu don para salir? ¿Cuál es tu fortaleza? Dice, hoy hace 23 años que me hice esa promesa. En todos estos años el crecimiento personal se ha convertido en mi forma de vida. El crecimiento personal se ha convertido en forma de vida. Tomo terapia, he tomado varias especialidades, aprendo todo lo que puedo, estudio, leo y sobre todo pongo en práctica lo que aprendo. No me siento una profesional del tema. Me vivo como una buscadora de esa medicina para mi vida y cuando veo lo afectiva que es, necesito compartirla. Es una pasión para mí compartir lo aprendido, no sé quedarme con nada. Y así el miedo me permitió atreverme a hacer muchas cosas y descubrirme.
Pero por mucho tiempo tuve una personalidad que tenía el miedo como fundamento. No es nada fácil vivir tanta desprotección de niña. Construir una personalidad que te ayuda a salir delante de todo eso y después quitarte esos mecanismos adaptativos. Sigo siendo una personalidad que trabaja todo el tiempo por poner en paz a mi niña que llena de miedo. Aún tengo momentos de desconfianza, de no saber recibir protección, de seguir abriendo apartados oscuros, escondidos dentro de los aprendizajes, con desconfianza y miedo. A la fecha, cuando me llego a enfermar de algo, es más fácil lidiar con el miedo que con la enfermedad en sí. Empiezo a pensar que seguro es algo grave y de una fiebre empiezo a imaginarme enfermedades. Tengo que hacer un esfuerzo para calmar mi miedo y saber que todo estará bien, porque pediré ayuda. Es así como muchas mujeres fuimos construyendo personalidades de Doña Huevos. Le llamo así porque la fuerza nace en la mayoría de los casos del miedo, del dolor y de la despreocupación. Y existe esa realidad dolida en el fondo de esa máscara de fuerte. Hay que hacer una sanación con las raíces para que puedas vivir la fuerza de lo que eres con menos dolor, más equilibrio y con capacidad de decir que no, protegerte y aprender a recibir. Hoy te puedo compartir desde mi propia experiencia como Doña Huevos en proceso. Aquí hago un punto. ¿Y cómo se autodetermina ella Doña Huevos? Porque la semana pasada hablar de Doña Huevotes, como que se abrió mucho el panorama de señalar, y fue intencional, de empezar a señalar a las personas, las que tienen un temperamento fuerte, un temperamento colérico, un temperamento explosivo, pero que llenas de valentía para enfrentar sus miedos, han realizado muchas cosas. Si te das cuenta, Ana Mar dice empresaria, conocedora, estudiada, preparada, y muchos pensaríamos, wow, tiene una vida muy feliz, una vida muy tranquila, pero por dentro te habla de estar lidiando con el miedo, estar lidiando con una niñez no superada por mucho tiempo, estar correteando, ser adulto, pero sigue siendo una niña por dentro. Dice así: el viaje al que te invito, dice Ana Mar, te invita a ti como mujer, y por qué no a mí también como hombre. El viaje al que te invito nos llevará a descubrir muchos aspectos del enojo. Fíjate bien, llevará a descubrir muchos aspectos del enojo y rechazo con lo femenino y la madre. Reconocer y darnos cuenta del enojo con los hombres y la necesidad de su amor. Las dinámicas que vamos a construyendo desde la posición de la fuerte con los hijos, los empleados o subordinados, lo que jamás reconocemos, sobre todo descubriremos cómo rescatar de las profundidades del mar interior a la niña que saltó del barco y que aún vive dentro de nosotras. Esa niña es la oportunidad de reencontrarnos. Hay muchos talleres de rescatando al niño interior, pero yo te invito a que a partir de este día hagas ese viaje y te empieces a recordar, porque yo sé que en esa infancia hubo alegría en tu corazón, yo sé que en esa infancia hubo juegos inocentes, yo sé que en esa infancia, de la manera que la hayas vivido, como dice ella, hubo abusos también, pero también tuvo momentos de alegría. ¿En dónde se quebró el jarro? Ver llorar a su madre desconsolada, de un padre alcohólico, ausente, que a la postre los abandona, y ahí se quedó esa niña. Y tenemos que ir por ella, tenemos que rescatarla. Y este libro nos va a dar las guías, tú te vas a dar cuenta. Pero, ¿qué te parece si esta serie continúa la próxima semana? Tenemos mucho tiempo, en verdad tenemos mucho tiempo, mucho a reflexionar, mucho que encontrar.
mucho que decir, pero también mucho por vivir. Y si podría decirse que hay don Huevotes, pues no me quiero vanagloriar, pero tendría que pasar mi esposa, mis hijos, y decirte que a veces tuve que decirle a mi esposa, pero fuerte no soy, cuando ya te estás quebrando, cuando ya no aguantas, cuando te alcanza la pobreza económica a tu mente, a tus traumas, y te alcanza la pobreza interna, espiritual y emocional. Por mucho que don Huevote seas, o Huevos Tibios, o doña Huevos, tarde o temprano lleva un punto de quiebra. Y yo te invito a que nos acompañen la próxima semana. Seguiremos en esta serie de doña Huevotes y la introducción. Solo nos faltó un área y entraremos al capítulo, la alianza con el clan doña Huevotes. Te vas a dar cuenta cómo doña Huevotes hace clanes, ¿sí?, dentro de su propia emocionalidad, también su propia destrucción al tiempo. Pero yo quiero mandar saludos a la familia 026, Alice Martínez, a la familia 030, Fanny Alpizar, a la familia 029, Juan Mendoza, Mari Regis Hidalgo, de la familia 021, María Ñáñez, Sani Trujillo Román, Alicia Soto, Freddy González, María González López, de la familia 035, Donatzin Ortega, Brenda Senyace, de la familia 028, Magda Ramírez Bautista, de la familia 035, Rosario Morales, de la familia 09, Mario Cruz, de la familia 035, Misael Mendoza, de la familia 027, Juanis López, Mónica Hernández, de la familia 035, Xochitl, si es que ahora tengo que decir TL, Xochitl Ángeles, de la familia 025, Mari Cruz Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, a mi amigo hermano Huevos Tibios, Ernesto Cerón, saludo, un abrazo. Ya madura, por favor, porque el amor te vuelve menso, hermano, entonces tranquilo, si hay una solución. Mari Villeda, Adán Barajas, wow, mi pariente, oye, ¿cómo ves, carnal? Salió, ¿qué seremos? ¿Don Huevotes? ¿O Huevos Tibios? Bueno, ahí luego lo vemos. Liz Zúñiga y Doris Hernández. Mira, acá hay más. Esmeralda Vándala o Banda. La. ¿Sí? Patricia Domínguez, Edith G. Les Corona hasta Tlaxcala, Bonito León, Guanajuato. ¿Qué cosa? Tlaxcala. En Tlaxcala van a estrenar un tren suburbano de alta tecnología. Para que te pongan lista, ¿de seguro? Ni sabes. Montserrat Robles, Rafael Mera, Samantha Cruz, Karen Tiburcio Rodríguez y Jessie Elizalde Guerrero. Pues gracias por acompañarnos y espero que esta serie de Doña Huevotes pues te haya sido de satisfacción y de entretenimiento, quizá de reflexión o de motivación, pero Doña Huevotes estará presente la próxima semana en este lugar, con la misma gente, quizá más, y pues con el gran sentimiento de gratitud por quien nos acompañas, y que tengas una excelente y bendecida